Hola, en este video vamos a estar hablando sobre el concepto de continuidad. Y para entender ese concepto de continuidad, basta con hacernos un par de preguntas que nosotros ya nos hemos hecho antes. Cuando nosotros estuvimos trabajando límites en los videos anteriores, ¿cuándo dijimos nosotros que podíamos estar sustituyendo a lo salvaje de verdad el valor del límite en la función? Exacto, ¿sí? Siempre y cuando el valor sobre el cual estoy evaluando, el x que se acerca a 1, x que se acerca a 2, yo lo podía sustituir de un solo, siempre y cuando el valor estuviera incluido dentro del dominio de la función. Entonces ahí no había problema. Y justamente esa es parte de las características de las funciones continuas. Ahora bien, vamos a trabajar este concepto de continuidad desde el punto de vista de entenderlo gráficamente para ir construyendo el concepto. Entonces vamos a trabajar con tres gráficas y sobre estas tres gráficas vamos a analizar por qué cada una de ellas es continua y no es continua, aunque el concepto intuitivo vendría siendo de que si ustedes agarran un lápiz y empiezan a dibujar, no lo levantarían nunca hasta terminar la curva. O sea, ese es como el concepto intuitivo de lo que sería continuidad. Ahora aquí, supongamos esto. Voy a ir haciendo varias gráficas aquí, no tan grandes. Aquí tengo mi eje X, mi eje Y. Yo voy a hacer otra. Y con otro abajo. Aquí tengo mi eje X y mi eje Y. Entonces, miremos estas gráficas. Y voy a hacerlo con este color. Aquí tenemos esta gráfica, por ejemplo. Aquí voy a dibujar esta otra gráfica. Entonces, evidentemente, estas dos gráficas no son continuas, porque tal y como se dieron cuenta, pues para dibujarlas, me detuve, hice el circulito, seguí, me detuve, hice el circulito cerrado, hice el circulito abierto y luego seguí. Entonces, tuve que levantar, en este caso, mi yeso para poder seguir dibujando. Pero matemáticamente, ¿qué es lo que está pasando para que nosotros digamos que estas gráficas que yo hice aquí no son continuas? Entonces, si nos damos cuenta, en esta gráfica, la número 1, para que esto que no sea continuo, si ustedes están parados aquí, en este valor de C, pues yo sé que no existe un valor funcional. O bien yo voy a decir aquí que f de C no existe. Entonces sería una de las condiciones en donde la función no es continua porque yo tuve que levantar en este caso el yeso para poder seguir. ¿Qué pasa en esta otra gráfica? En esta otra gráfica, pues des cuenta que no es lo mismo que lo anterior porque f de C sí está el puntito cerrado. FS sí existe. Pero otra cosa que sucede aquí es que ¿qué cosa no existe de las que hemos visto? O sea, en estas gráficas cuando vemos un salto en Y y regresen a otro video, ¿sí? Cuando uno ve un salto en Y uno sabe que ahí el límite no va a existir. Porque si yo me estoy acercando por el lado izquierdo y por el lado derecho, el valor por el lado izquierdo y por el lado derecho me devuelve un número distinto. Entonces por eso es que nosotros aquí decimos que el límite cuando X tiende a C de f de x no existe. Y no existe por el mismo concepto anterior donde nosotros dijimos que para que el límite exista, el teorema de existencia, el límite por la derecha y el límite por la izquierda me tienen que devolver lo mismo. Y aquí hay un huevo entre estos dos. Entonces aquí ya vimos, en los dos casos tuve que levantar el yeso para poder hablar de la continuidad, pero matemáticamente ya definí dos conceptos importantes. Ahora, si hago una mezcla de estas dos, esta me salió muy torcida la piel. Si hago una mezcla de estas dos, aquí tengo X, aquí tengo Y. Y vamos a dibujar esta. Ahí evidentemente también levanté mi yeso para dibujar esto, para dibujar el puntito abierto, para dibujar el puntito cerrado. De forma que si estoy aquí en F de C, perdón, si estoy en C, si existe un valor asociado aquí, que va a ser el F de C. O sea, si lo vemos así, F de C existe. No hay problema porque existe el puntito cerrado. Si analizo el límite, tal y como lo hice en el anterior, analizo el límite por este lado, analizo el límite por este otro, pues el límite también existe. ¿Sí? Es decir, el límite cuando X tiende a C de f de X es igual a E. Sin embargo, la función no es continua. Y la función no es continua por esa condición importante, porque para que sea continua,
estos dos valores deberían de ser iguales, ¿sí? Si estos fueran iguales, entonces puedo seguir de corrido, pero al no ser iguales estos dos valores, entonces yo hablo que en este caso esta gráfica, pues tampoco es continua. Entonces aquí tengo tres gráficas que me ayudan a entender el concepto de continuidad y más que nada el concepto de cuándo yo puedo decir que una función no es continua. Y al entender cuándo no es continua o cuándo es discontinua, yo puedo también entender cuándo la función va a ser continua. Entonces, vamos a hacer un par de definiciones aquí. Entonces, dentro de todo esto que ya vimos aquí, vamos a definir cuándo la función es continua en un valor de c, cuándo es continua en un intervalo abierto, cuándo es continuo en un intervalo cerrado y cuándo es continuo en toda nuestra recta numérica. Entonces vamos a empezar con estas cuatro definiciones. Primero vamos a hablar de la continuidad en un punto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Una función es continua en un punto, puede ser este punto C, tal y como los gráficos anteriores. F es continuo en C, ¿sí? Cumple con las siguientes tres condiciones, pero las tres se tienen que cumplir porque lo que une a estas tres es un I. Entonces, vamos a hacerlas en este colorcito verde. Primera condición, F de C existe. ¿Sí? Eso tiene que ser clave tal y como lo vemos aquí, porque para que esto podamos seguir de largo, la función tiene que existir en ese punto. Segunda condición, el límite cuando x tiende a c de f de x también existe. Entonces, una cosa es que la función exista en ese punto y otra cosa es que el límite por derecha y por izquierda me devuelvan el mismo valor. Y tercero, es que el límite cuando x tiende a c de f de x, el límite que encontré en el inciso 2 sea exactamente igual a lo que encontré en el inciso número 1, ¿sí? Que el límite justamente en el punto sea igual al valor funcional. Haciendo una gráfica aquí asociada a esto, y lo cual tiene todo el sentido del mundo, es, si yo tengo esta curva y les pregunto, ¿es esta curva continua en C? Sí, si nos damos cuenta aquí, este valor de C tiene asociado un f de C, pero si yo también decido evaluar el límite por este lado y el límite por este lado existe y es justamente estos dos son iguales, se cumplen las tres condiciones de la continuidad. Entonces, algo importante para la continuidad en un punto. Una función es continua en un punto si se cumple la primera condición y la segunda condición y la tercera condición. Entonces, aquí tengo un I que me habla sobre la continuidad en un punto. Eso quiere decir que, como esto es un I, si una de estas proposiciones es falsa, todo esto es falso. Y si todo esto es falso, quiere decir que la función no es continua en ese punto, y si no es continua en ese punto, hay discontinuidad en ese punto. Parece lógico, pero entonces esto es importante. Cuando a mí me piden analizar continuidad, si yo encuentro que una de estas tres condiciones falla, ahí paro. ¿Sí? Ya no necesito seguir haciendo nada más si me piden analizar dónde es discontinua una función o que diga dónde no es continua la función en general. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera definición. Nuestra segunda definición se refiere a cuando nosotros estamos hablando sobre la continuidad en un intervalo abierto AB. ¿Sí? Entonces, en un intervalo abierto quiere decir que yo ya tengo toda una curva. Entonces, voy a decir lo siguiente. F es continua en el intervalo abierto de AB. Sí, se cumple lo siguiente. Y va a ser bastante obvio. Es continua para cada valor o para cada punto que pertenezca al intervalo de AB. ¿Sí? Entonces todas estas definiciones van a estar conectadas. Para que yo diga que es continuo en un intervalo abierto,
Sumamos esta. Tiene que ser continua aquí, 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 aquí. En todos los puntos de la función debe de ser continuo. Por eso es que primero hago la continuidad en un punto para definirle un intervalo abierto después. Tercero, continuidad en todos los reales, ¿sí? O en la recta numérica que va de menos infinito a infinito, ¿sí? Y evidentemente, pues, tiene sentido con la misma relación anterior. Para poder decir que una función, continuidad, que no escribí bien, continuidad en... Para poder hablar de que una función es continua en toda la recta numérica, quiere decir que debe ser continua para cada número real que exista dentro de esta recta numérica. Eso es justamente lo que vamos a poner aquí. F es continua en el intervalo de menos infinito a infinito en toda mi recta numérica. ¿Sí? Es continua para todos los números reales. Y con esto vamos a decir algo importante. ¿Qué tipo de funciones nosotros hemos visto hasta el momento que son continuas para toda la recta numérica? Muy bien, los polinomios, ¿sí? Dentro de esto vamos a estar hablando de los polinomios, porque nosotros sabemos, en el caso de los polinomios, su dominio son todos los reales, es decir, un polinomio está definido para toda la recta numérica, entonces todos los polinomios automáticamente se convierten en funciones continuas en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Qué más? De este lado. Y una cuarta definición, vamos a hablar de la continuidad en el intervalo cerrado, es decir, donde ya tenemos incluido quién es el valor de A y quién es el valor de B. Cuando me hablan de la continuidad, me dicen cómo decir continuidad. Continuidad en... Si lo escribí bien nosotros, ok. Cuando me hablan de la continuidad en un intervalo cerrado, pues creo que es evidente que debería cumplirse primero. ¿Sí? Pues vamos a decir lo mismo. F es continua en el intervalo cerrado de A a B. Sí, se cumple lo siguiente. Dos condiciones importantes. Primera condición. Es continua en el intervalo abierto de AB. Es decir, estoy diciendo esto mismo que está aquí. Es continua de A a B. Es continua en todos los puntos que están de aquí hasta acá. Yo ahorita voy a hacer un diagrama para esta. 2. Lo que cambia aquí es que tanto A como B van a estar incluidas. Entonces, ¿qué voy a incluir yo aquí como segunda condición? Que f de A, ¿sí? La función evaluada en el extremo izquierdo, f de A, debe de ser igual al límite cuando x se acerque a A por el lado derecho de f de x. Ahorita voy a dibujar esto mejor. Voy a poner aquí la tercera condición y voy a graficar aquí. Supongan que ustedes tienen aquí esta función, la voy a hacer en amarillo, del punto A. Y aquí tenemos el punto B, ¿no? Entonces, evidentemente es continua en el intervalo abierto, o sea, sin incluir A y B, es continua. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el f de A, de este lado, sea igual al límite de la función cuando ustedes se están acercando por el lado derecho, ¿sí? El límite tiene que ser igual al valor funcional f de A, ¿sí? Y la tercera condición, lo cual vendría siendo lo mismo, f de B debería de ser igual al límite cuando x se acerque a A, solo que por el lado izquierdo, porque aquí se están acercando por acá, por acá, por acá, por el lado izquierdo de B, ¿sí? Debería de ser igual a mi f de B, ¿sí? Y con esto, pues, por el momento, hacemos las 4 definiciones de continuidad, que una se va construyendo a partir de la otra. Continuidad en un punto, si se cumplen las 3 condiciones importantes. Esto es lo más importante ahorita.
estas tres condiciones. Continuidad en una recta o en un intervalo abierto, si es continua en cada uno de los puntos del intervalo. Y en un intervalo cerrado, si es continua en el abierto y aparte pasa lo de los extremos, que f de a, el valor funcional en a, es igual al límite por la derecha en a, y el valor de b es igual al límite por la izquierda de b de la función. Y para concluir la parte de cuando una función es continua y las condiciones, vamos a hablar de que cuando nosotros tenemos una gráfica o una función en general, podemos tener tres tipos de discontinuidades. Entonces, de hecho están asociados con los mismos dibujos anteriores. Entonces, voy a dibujar las tres opciones y vamos a hablar de cada uno. De hecho son los mismos tres ejemplos de los que hablamos al inicio, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí primera, ¿sí? Entonces aquí dijimos que aquí no era continua, porque si aquí teníamos e, pues f de c no existía. Entonces esta no se cumplía la primera condición. Lo voy a poner aquí como referencia a las que teníamos antes. No se cumple la primera condición. Y a este tipo de discontinuidad se le conoce como una discontinuidad que es evitable o también removible. Cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Y por qué se llama de esta forma evitable o removible? Porque yo puedo construir una nueva función que sí exista justamente en este punto, por medio de una función definida por partes. Luego tenemos esta otra que no he dibujado. Luego tenemos esta otra, que era la que teníamos aquí hace un ratito, ¿sí? Este tipo de función, por ejemplo, aquí, sí existe en C, pero la condición que no se cumplía aquí era la condición número 2, que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no eran iguales y por lo tanto el límite no existía, ¿sí? A esta discontinuidad se le conoce como inevitable y se le conoce como inevitable por salto, porque si ustedes se dan cuenta, y era lo que hablábamos antes en los límites, hay para llegar de aquí para acá y para poder seguir hay que dar un salto de aquí para acá. Puede ser un salto hacia arriba o un salto hacia abajo, depende mucho de la función, ¿verdad? Pero por eso es que se le conoce como inevitable por salto. Y una tercera, x y y, donde nosotros podemos tener, por ejemplo, esta gráfica, ¿sí? Que en este caso, pues aquí les en cuenta, aquí f de c, si este c, ¿verdad? F de c no existe. Ya desde ahí yo ya sé que no es continua, no tengo que hacer nada más. Aquí yo también sé que que el límite cuando x tiende a c de f de x no es existente, porque ya sé que este límite, a medida que yo me acerco para acá, se va acercando al infinito positivo. Y yo sé que cuando me queda infinito, automáticamente concluyo que el límite no es existente. Entonces ahí ya no se cumplen dos condiciones, evidentemente la tercera tampoco. O sea, ojo, no me va a decir, es que no existe es igual a no existe. No, ¿verdad? O sea, ya con una que diga no existe, ahí es suficiente. Pero este tipo de discontinuidad tampoco se puede evitar, por eso se le conoce como inevitable. Inevitable, perdón, y esta es de las que se va al infinito. Entonces, discontinuidad inevitable al infinito, así es como se les suele llamar. Dentro de estas también aparecen, por ejemplo, esta otra. Si yo tengo aquí una que va de aquí para acá y otra que va de aquí para acá, evidentemente aquí f de 0 en particular es la que no existe. Uy, ¿qué fue por esto? F de 0 no existe. El límite cuando x tiende a c de f de x tampoco existe, porque yo sé que por este lado me voy al infinito positivo y por este lado me voy al infinito negativo. Esta sigue siendo una discontinuidad del tipo inevitable y esta sigue siendo inevitable al infinito. O sea, cuando sea infinito quiere decir que alguno de los dos lados se va al infinito positivo o al infinito negativo. Entonces esos son los diferentes tipos de discontinuidad. Estos son iguales, la verdad, solo dibujé una al infinito positivo y una al negativo, pero con esto hoy sí, ya terminamos la parte teórica de la continuidad.